En este capítulo veremos una introducción a la genética de poblaciones. Este tema corresponde a la unidad número 4 del programa analítico de la asignatura y aborda los temas estimación de frecuencias alélicas y genotípicas en poblaciones naturales, ley de Hardy-Weinberg y factores que alteran las frecuencias alélicas y genotípicas en una población. La genética de poblaciones estudia la variabilidad genética existente dentro y entre grupos de individuos de una misma especie. Estos grupos o poblaciones generalmente comparten su acervo genético, habitan en una misma zona geográfica y tienen la posibilidad real o potencial de aparearse entre sí. Como hemos visto a lo largo del desarrollo de la materia, la variabilidad dentro y entre individuos puede detectarse a nivel morfológico, a nivel bioquímico, a través del estudio de complejos isoenzimáticos o proteicos, y mediante el uso de marcadores que detectan polimorfismos a nivel de ADN. Independientemente del tipo de marcador o carácter que estudiemos, una población puede caracterizarse genéticamente a través de sus frecuencias alélicas, sus frecuencias genotípicas y de los cambios que sufren estas frecuencias a lo largo de las generaciones. La frecuencia alélica representa la proporción de un alelo particular sobre el total de alelos presentes en la población, y se estima como el número total de copias de ese alelo en particular sobre el número total de alelos que posee la población para el gen en estudio. De manera similar, la frecuencia genotípica representa la proporción de un genotipo en particular sobre el número total de individuos que componen la población. A principios del siglo XX, el matemático inglés Godfrey Hardy y el médico alemán Wilhelm Weinberg propusieron un modelo para estudiar de qué manera se relacionan las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas en una población y cuáles son las causas que influyen sobre esas frecuencias a lo largo del tiempo. Este modelo es el modelo que conocemos como principio o ley de Hardy-Weinberg. Entre las causas que modifican las frecuencias alélicas y genotípicas tenemos la mutación, fuerza evolutiva que origina nuevos alelos, la migración, que consiste en el movimiento de individuos entre poblaciones. Muchas veces esos individuos portan frecuencias alélicas y genotípicas diferentes y al aparearse con la población receptora modifican así sus frecuencias alélicas y genotípicas. Tenemos también la deriva génica, que implica la reproducción de un grupo pequeño de individuos que no son necesariamente representativos de la población total, y la selección, que implica la reproducción diferencial de algunos genotipos en detrimento de otros. Así, bajo los supuestos de que la población es infinitamente grande, que los miembros de esa población se aparean al azar y que la población no está sujeta a los procesos evolutivos que acabamos de mencionar, la ley de Hardy-Weinberg predice que las frecuencias alélicas y genotípicas permanecerán constantes a lo largo de las generaciones. Cuando se cumplen los supuestos propuestos por Hardy-Weinberg, la reproducción por sí sola no altera las frecuencias alélicas ni genotípicas. Entonces, decimos que la población se encuentra en equilibrio. Cuando la población se encuentra en equilibrio, si consideramos un carácter mendeliano con dos variantes alélicas, al cabo de una generación de apareamientos al azar, las frecuencias genotípicas pueden predecirse a partir del desarrollo del cuadrado de un binomio. Así, al desarrollar el binomio, vemos que la suma de p más q al cuadrado nos da p cuadrado más 2p por q más q cuadrado, donde p y q representan las frecuencias de cada uno de los alelos, p cuadrado y q cuadrado representan las frecuencias de cada uno de los genotipos homocigotas y 2p por q
representa la frecuencia del genotipo heterocigota. Vemos entonces que las frecuencias genotípicas no son otra cosa que el producto de las frecuencias alélicas correspondientes. Por ejemplo, en una población de apareamientos al azar, donde están presentes los alelos A dominante y A recesivo con frecuencias P y Q respectivamente, se producirán tanto gametas femeninas y masculinas con dichos alelos en las frecuencias mencionadas. Así, al unirse dos gametas portadoras del alelo dominante con la frecuencia P, el genotipo resultante será homocigota dominante y su frecuencia P². Al unirse gametas con el alelo dominante de frecuencia P y el alelo recesivo de frecuencia Q, el resultado serán individuos heterocigotas de frecuencia P por Q. Y finalmente, al unirse gametas portadoras del alelo recesivo A con frecuencia Q, los individuos resultantes serán homocigotas recesivos con frecuencia Q². También podemos estimar las frecuencias alélicas en una población a partir de sus frecuencias genotípicas. Así, la frecuencia del alelo P será igual a la suma de las frecuencias del homocigota P² más 1/2 de los heterocigotas, y la frecuencia del alelo Q será igual a la suma de la frecuencia del homocigota Q² más 1/2 de los heterocigotas. A continuación, analizaremos dos ejemplos en los cuales estimaremos las frecuencias alélicas y genotípicas en una población. Cuando el carácter en estudio se expresa con dominancia completa, los individuos homocigotas dominantes y los heterocigotas expresan el mismo fenotipo, por lo que no es posible distinguirlos. En este caso, las estimaciones de frecuencia deben hacerse asumiendo que la población se encuentra en equilibrio. Cuando la población está en equilibrio, sabemos que la frecuencia del homocigota recesivo equivale a Q². Entonces, podemos estimar la frecuencia del alelo Q como la raíz cuadrada de la frecuencia del genotipo homocigota recesivo. Una vez estimada la frecuencia Q, podemos estimar la frecuencia de P, y conociendo ambas frecuencias alélicas, podemos estimar ahora la frecuencia de cada uno de los genotipos. La frecuencia del homocigota dominante corresponderá a P², la frecuencia del heterocigota corresponderá a 2PQ, y la frecuencia del homocigota recesivo corresponderá a Q². Cuando los alelos se expresan en codominancia o se dispone de métodos que permitan discriminar todas las clases genotípicas, no se puede asumir que la población esté en equilibrio y las estimaciones de frecuencia comienzan con la estimación de las frecuencias de cada clase genotípica. En este ejemplo tenemos 3 genotipos, cada uno de los cuales expresa una peroxidasa diferente. Así, para determinar la frecuencia del homocigota R2, estimaremos el número de individuos que expresan la peroxidasa 1 sobre el total de individuos. La frecuencia del heterocigota R2-R3 corresponde al número de individuos que expresan la peroxidasa 2 sobre el número total de individuos. Y la frecuencia del homocigota R3 se obtiene de dividir el número de individuos que expresan la peroxidasa 3 sobre el número total de individuos. Luego, a partir de las frecuencias genotípicas, estimaremos la frecuencia de los alelos, y una vez estimadas las frecuencias alélicas, podemos estimar las frecuencias genotípicas de la siguiente generación al cabo de una generación de apareamientos al azar. Así, la frecuencia del alelo P, R2, estará determinada por la frecuencia del homocigota R2 más la mitad de los heterocigotas, y la frecuencia del alelo Q, R3, estará determinada por la frecuencia del homocigota R3 más la mitad de los heterocigotas. Luego, para estimar las frecuencias genotípicas al cabo de una generación, la frecuencia del homocigota R2 corresponderá a P²,
la frecuencia del heterocigota R2-R3 corresponderá a 2P por Q y la frecuencia del homocigota R3-R3 corresponderá a Q cuadrado. ¿Cuándo decimos que una población está en equilibrio? Una población se encuentra en equilibrio cuando los diferentes genotipos aparecen en las proporciones esperadas bajo los supuestos del principio de Hardy-Weinberg, es decir que la frecuencia de un homocigota corresponde a P cuadrado, la frecuencia del heterocigota corresponde a 2P por Q y la frecuencia del otro homocigota corresponde a Q cuadrado. Si la población no estuviera en equilibrio, la condición de equilibrio se recupera al cabo de una generación de apareamientos al azar. Para determinar si las proporciones genotípicas observadas se ajustan a las proporciones genotípicas esperadas bajo la condición de equilibrio, debemos recurrir a la prueba de bondad de ajuste chi cuadrado. En este caso, los grados de libertad serán calculados como el número de genotipos menos el número de alelos, ya que las frecuencias de alelos y de genotipos no son independientes. Analicemos la condición de equilibrio utilizando el ejemplo anterior. Supongamos que partimos de una población constituida por 190 individuos, de los cuales 135 corresponden al homocigota R2, 44 corresponden al heterocigota R2-R3 y 11 corresponden al homocigota R3. A partir de estos valores, estimaremos las frecuencias de cada genotipo y vemos que la frecuencia del homocigota R2 es 0,71, la frecuencia del heterocigota R2-R3 0,23 y la frecuencia del homocigota R3 es 0,6. A partir de las frecuencias genotípicas estimadas, estimaremos la frecuencia de cada uno de los alelos. Dado que conocemos todas las clases genotípicas, la estimación de la frecuencia del alelo R2 la haremos sumando la frecuencia del homocigota más la mitad de los heterocigotas y la frecuencia del alelo R3 la haremos de la misma manera sumando la frecuencia del homocigota R3 más la mitad de los heterocigotas. Así tendremos las frecuencias de ambos alelos. Conociendo las frecuencias de ambos alelos, estimaremos ahora nuevamente las frecuencias de cada genotipo al cabo de la generación de apareamientos al azar. Y las nuevas frecuencias son 0,68 para el homocigota R2, 0,29 para el heterocigota y 0,03 para el homocigota R3. A partir de las frecuencias genotípicas estimadas en la nueva generación, podemos estimar el número de individuos esperados para cada genotipo y verificar si la población se encuentra o no en equilibrio. Como en toda prueba de chi cuadrado, contrastaremos los valores observados con los esperados y veremos si las diferencias observadas se deben al azar o no. Plantearemos entonces como hipótesis nula que nuestra población se encuentra en equilibrio y contrastaremos los valores observados para cada clase genotípica con los valores obtenidos en la nueva generación. Calcularemos los desvíos elevados al cuadrado dividido el valor esperado y calcularemos nuestro valor de chi cuadrado. Ese valor de chi cuadrado vamos a compararlos con un valor de referencia de tabla que en este caso corresponderá al valor para un alfa de 0,05 y un grado de libertad. Recordemos que las frecuencias alélicas y genotípicas no son independientes, por lo tanto, los grados de libertad se calculan como el número de genotipos, en este caso 3, menos el número de alelos, en este caso 2. Por lo tanto, nuestro valor de referencia es 3,84. Vemos que nuestro valor de chi cuadrado calculado es mayor que el valor de tabla, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que el número de individuos observados para cada genotipo no se ajusta al esperado bajo la condición de equilibrio. La población no se encuentra en equilibrio y la condición de equilibrio se recuperará
al cabo de una generación de apareamientos al azar. Si por el contrario, al estimar nuestro valor de chi cuadrado, el valor de chi cuadrado calculado es menor que el valor de la tabla, en ese caso aceptaremos la hipótesis nula y diremos que nuestra población se encuentra en equilibrio. Para finalizar, veremos de qué manera se estiman las frecuencias alélicas y genotípicas para genes que poseen más de 2 variantes alélicas. Si recordamos, en el capítulo 8 hablamos de genes que poseen más de 2 alternativas alélicas, y en ese caso hablábamos de series alélicas. Cuando tenemos una serie alélica, a cada uno de esos alelos se les asigna una frecuencia, y esa frecuencia se denomina con una letra. En este ejemplo tenemos 3 alelos, los alelos A1, A2 y A3. La frecuencia de cada uno de esos alelos corresponde con P, Q y R. Así, la frecuencia de los genotipos homocigotas corresponderá a la frecuencia de cada alelo al cuadrado. En este caso, el homocigota A1A1 tendrá frecuencia P cuadrado, el homocigota A2A2 tendrá frecuencia Q cuadrado y el homocigota A3A3 tendrá frecuencia R cuadrado. Y los heterocigotas tendrán frecuencia 2P por Q, 2P por R, 2Q por R, dependiendo de los alelos que lo compongan. De esta manera se estiman las frecuencias alélicas y genotípicas cuando el gen que estamos trabajando corresponde a una serie alélica.